Grabando. Grabando tercera parte de... Bueno, a ver, este que tengo acá, ¿qué es esto? Pueden liberar los micrófonos si quieren y decir, ¿qué es esto? 10 pesos, ¿cierto? ¿Hay algo más líquido que esto? No me digan el agua, porque no es el principio de liquidez en economía. Esto es dinero. Esto es lo más líquido que tengo. Yo vendo controles remotos. Tengo una casa con la casa del control remoto, plata no. ¿Cómo que plata no? ¿Quién es 1, 2, 3, 4 que dice plata no? ¿Ya no es plata esto? ¿10 mangos no es Creo que, plata? no, creo que soy yo 1, 2, 3, 4, pero iba respondiendo en función a lo que usted preguntaba, por eso. Ah, no, sí, Entonces, ¿qué es esto? Plata. ¿Algo más corriente? No. Ahí Ah, no, está. no, 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 no. Esto es plata. Plata, guita, billulla, mosca, como la otra que le preguntaron, lo de longaniza, tripa. Bueno, yo vendo esto. Estos son bienes de cambio. Y esto es un bien de uso, porque yo trabajo, la computadora que tengo acá es un bien de uso, estos son bienes de cambio, esto es dinero en efectivo y lo que tengo, que no lo ven, en la plata que tengo en la cuenta del banco es es más o menos líquido. Lo más líquido de todo, dinero en efectivo. Le sigue la plata que tengo en el banco. Le sigue los bienes de cambio, lo que yo vendo. Le sigue los bienes de uso, la maquinaria, los instrumentos, las cosas que yo tengo para poder comerciar estos bienes, que es la venta de celulares. Y esto que está acá atrás es lo menos líquido que tengo porque es lo de más difícil realización para hacerme de dinero. Ese es el concepto para hablar de liquidez o no liquidez. ¿Se entendió ahora? 1, 2, 3, 4. Y yo eso lo entendí, pero, o sea, lo más líquido entraría dentro de lo corriente y lo menos líquido dentro de lo no corriente. Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué muevo yo? Y yo muevo el dinero, que es lo líquido, los bienes de uso, los bienes de cambio, perdón, los bienes de uso, depende. Si yo tengo una empresa de transporte y el auto lo uso 2, 3 Lo vas a años cambiar. y lo voy cambiando, lo voy a vender, me voy a hacer de dinero, ¿sí? Después de bienes de uso, ¿qué seguía como Y último? Los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles es lo que lo yo más no difícil suelo de vender vender. el edificio todo el tiempo. Yo no estoy vendiendo edificios y vendo el campo. Si yo soy un productor agropecuario, el campo no lo vendo nunca. Entonces es lo menos líquido, lo último que yo voy a vender para hacerme de dinero. ¿Sí? Sí, y perdón, lo último, porque en un momento usted habló de el pasivo no corriente y el pasivo corriente, Ok. y dijo algo de una deuda y lo voy a registrar después de julio. Ahí ya me perdí. Ok, vamos. El pasivo es lo que yo debo. ¿Sí? En el pasivo yo voy a anotar todas mis deudas. Sí. Y estas deudas las voy a sentar y puedo determinar que son deudas sociales, fiscales, con empresas que me dan crédito, me dan una caja con 1000 control remoto, 1000 aparatitos de estos, y yo se lo pago a 30, 60, 90 días, entonces tengo una obligación futura con el comercio. Entonces digo, bueno, tengo deuda comercial por 1.000.000. Deuda fiscal, no le pagué a la FIP, 1.000.000. Deuda social, debo el SUS, el Servicio Único, el Sistema Único de Seguridad Social, el 931, debo 1.000.000. Entonces, yo tengo un pasivo de 3 millones de pesos. Ahora bien, ¿cuándo tengo que pagar la mercadería? Y la tengo que pagar en junio. ¿Cuándo cierro Ah, balance? En julio. Entonces, mi deuda pertenece al pasivo corriente, porque ya yo la entendí. tengo que cancelar antes del corte.
Si yo tengo deuda a 90 días y tengo deuda a 180 días, o sea que lo voy a pagar dentro de 6 meses, o sea, en octubre, entonces, como es más allá del cierre del balance, entonces esa deuda comercial, habrá deuda comercial, 2 controles remotos los tengo que pagar antes de junio, y 4 remotos los tengo que pagar en diciembre. Entonces tengo en el pasivo corriente 2 controles remotos y tengo 4 para el pasivo no corriente, porque es después del año, o después del cierre de balance. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí, súper claro, muchas gracias. Ok. Y la diferencia entre lo que tengo y lo que debo se llama patrimonio neto. ¿Sí? Ahora, ustedes después cuando vean la 19.550 y vean el detalle, cómo está toda la cuenta de bienes de uso, los muebles, los inmuebles, la maquinaria, cómo se registra contablemente cada bien, ustedes dirán, ¿y estos locos que analizan balances, qué miran? Porque nosotros vemos números, pero ¿cómo sé yo que la empresa está bien o está mal? Bueno, les cuento, miren, hoy analicé un balance de una empresa, X empresa, que tiene una facturación de 64 millones de pesos por año. Una linda pyme, linda, tenés que tener una facturación de 64 millones. Y tenía 5 millones de, 5 millones de pesos en el activo, y tenía 3 millones en el pasivo, y, no, mentira, 3 millones en el patrimonio neto y 2 millones en el pasivo. Entonces vos decís, bueno, tiene 5, acá pongo la manito, tiene 5, y debe 3, no parece estar mal. Entonces, acá es cuando en análisis de créditos y de riesgo, se sacan lo que se llaman índices financieros. Esto no es de la materia, esto se los cuento como dato así de color. Entonces, cuando ustedes agarran y dividen el activo sobre el pasivo, lo que van a obtener es el nivel de endeudamiento de la empresa. Y van a determinar cuántas veces está endeudada la empresa, y vos decís, está endeudada tantas veces. Bueno, estos tipos no estaban muy endeudados en función al activo que tienen. Y después, hay otro índice que se llama liquidez, hay 18 índices financieros que son los que miramos. Haces activo sobre pasivo, pasivo sobre patrimonio neto, y vas a ver la liquidez. Vas a ver el nivel de endeudamiento que tiene y la cantidad de dinero. Activo sobre pasivo te da la liquidez, y pasivo sobre patrimonio neto te da el endeudamiento que tiene. Entonces decís, bueno, está endeudada tantas veces y tiene tanta plata para pagar esta deuda. Hasta acá venía todo bárbaro con la sociedad. Lo que pasa es que en la composición del activo, estos muchachos tenían una cuenta que ellos llamaron cuenta de socios. Y esa cuenta de socios es dinero de los accionistas que todavía no han retirado. Entonces, claro, el activo aparecían 5 millones, pero los 5 millones, ¿están en realidad en la sociedad? Sí, están. Están porque los socios no se la llevaron. Esto no implica que mañana los tipos metan la mano en la lata y se lleven los 3 palos o los 2 millones. Entonces, contablemente, cuando haces análisis de riesgo, lo que haces es sacar esa cuenta de socios y el activo disminuye. Y cuando el activo disminuye, los índices se te fueron al cuerno. Aparece que estás más endeudado, aparece que no tenés tanta plata para pagar tus deudas. Y después, bueno, del patrimonio neto hay unas ecuaciones que esto es regulatorio del Banco Central, te quita la cuenta de socios, los activos intangibles, marcas y patentes y los aportes irrevocables menores a un año. Entonces, el patrimonio neto, que era de 3 millones, yo le saco los 2 millones de la cuenta socios, le queda 1 millón, y después le tengo que restar las utilidades, y las utilidades ellos las cobraron y las distribuyeron, o sea que saco 3 millones. Si tengo un patrimonio neto de 3 millones y le saco 2 y le saco 1, no me queda nada de patrimonio. Y el Banco Central dice que vos le podés prestar lo mismo que tiene de patrimonio.
Entonces, cuando vos haces la cuenta y le sacás todo, el tipo se quedó con 150.000 pesos de capacidad de préstamo. No le pude prestar los 2 millones que me estaba pidiendo. Entonces, fíjense cómo de una cosa de papel llena de números, vos podés analizar cómo está la empresa. Ahora, una cosa es analizar un balance y otra cosa es analizar dos balances. Si yo analizo, a ver, voy a ver si puedo hacer un dibujito. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Ok. A ver, vamos a ver. Bueno, esto es un eje cartesiano. Si yo tengo un punto acá, ¿qué veo? Un punto. Este es el resultado de un año de una venta. Ahora, si yo lo pongo acá, es difícil dibujar con esto, ¿eh? Lo pongo acá, yo tengo una línea descendiente, lo cual en economía no es muy bueno tener una caída. Ahora, si yo tengo un punto acá y tengo otro punto acá, esta empresa habrá hecho, ¿ven el gráfico? ¿Lo interpretan? Tengo una empresa que con 1, 2, 3, 4 ejercicios tiene un crecimiento sostenido en el tiempo. Entonces esta empresa es una linda empresa. Esas son las cosas que nosotros vemos en los balances. Para eso sirve la información que está en el balance. Por eso es importante, ustedes, yo sé que estudiamos Derecho, que la matemática no les gusta, un montón de cosas, pero la verdad es que está piola saber esto, porque Dios quiera, siempre digo esto, sean mañana ustedes los directores jurídicos de una gran empresa y que el día que estén reunidos en este directorio y venga el gerente financiero y diga no, porque la proyección y qué sé yo, no estén como Tarzán. ¿Cómo es Tarzán? En bola y a los gritos. Entonces, ustedes puedan agarrar, entender y sacarlo. Bueno, fíjense que acá la 19.550 da todo el detalle de la composición del activo. Después va a decir lo mismo del pasivo, ¿sí? Y después pasamos a otro libro, que es el estado de situación patrimonial. Perdón, sí, digo bien, acá está la composición de la información general del estado de situación patrimonial que les estaba explicando, y el tercer libro es el estado de resultados. El estado de resultados va a mostrar cuánto fueron las ventas, cuál fue el costo de la mercadería vendida, porque estos tipos, que los que estaba analizando hoy, esta empresa, vendió 64 millones de pesos. Hermoso. Costo de mercadería vendida, 50 millones de pesos. O sea, entre lo que vendí y lo que me costó, tengo una ganancia de 15. Ahora, que es la ganancia bruta, se llama, cuando hacemos análisis de crédito, se llama Earning Before Interest and Taxes, la ganancia antes de los impuestos y los gastos. Entonces, tengo 15 millones de ganancia. Ahora, esos 15 millones, ¿son ganancia? No. Eso es lo que me costó a mí. Yo el control remoto lo compré a 10 mangos, lo vendí a 64 y lo pagué 50, para que lo entiendan en el ejemplo de esta empresa. Ahora, yo pagué fletes, pagué transporte, entonces todo eso son gastos de comercialización. Después están los costos administrativos y están los costos fiscales. He tenido que pagar ingresos brutos, IVA. ¿Y cuánto me queda? Y de esos 15 millones me quedaron 5 millones. Gasté 10 millones en esos 3 ítems. ¿Esos 5 millones? Gané 5 millones. No, papá. Sos socio del Estado. El 35, paca, adentro, tenés que garpar impuesto a las ganancias. Y entonces ahí tenés impuesto a las ganancias, te saca el 35% de 5 millones. Un palo y medio, rack, al Estado. ¿Cuánto te quedaron? 3 millones y medio. Entonces, vos vendiste por 64 millones y te quedó como ganancia 3 millones y medio de pesos. El estado de resultados, algunos contadores tienen fama de ser Dalí, Da Vinci, porque dibujan gastos,
son los maestros, dibujan gastos, dibujan cosas que no son. ¿Para qué? Para ganar poca plata. ¿Por qué ganan poca plata? Y porque si ganan poca plata, pagan menos impuesto a las ganancias, lo cual está muy mal, porque no solamente es fraude al fisco, sino que además, cuando vas a hacer un análisis de crédito, decís, flaco, vos estás laburando para cambiar monedas, o sea, vendiste 64 millones para quedarte con 3 palos nada más. Cuando vos agarrás los índices de liquidez, endeudamiento, rotación de inventario, responsabilidad patrimonial contable, que son todos los índices que juega, porque cuando nosotros empezamos a dividir una cosa por otra dentro de toda la composición del balance, y nos van dando índices que se fueron al cuerno, y este tipo hoy, con 64 millones de pesos de venta, yo le podía prestar 150.000 pesos. ¿Se imaginan que menos lindo me dijo cualquier cosa? Y se enojó. Y vos decís, pero no te enojes conmigo, porque yo analizo el balance que hermosamente hizo tu contador para que vos no pagues impuestos a las ganancias. Entonces, si vos armás un balance hermoso para no pagar impuestos a las ganancias, después no vengas al banco a pedir plata, porque no da, porque el análisis matemático del balance dice que vos sos una empresa que no genera utilidades como para poder pagar el endeudamiento. Eso se llama apalancamiento financiero, pero eso es otro tema. Bueno, el estado de resultados va a volcar el producto de las ventas y las deducciones de todos los gastos ordinarios de administración, comercialización, financiamiento, retribuciones, honorarios, sueldos, gastos, regalías y gastos de publicidad y propaganda, que es lo que les estaba contando. Acá también continúa el articulado de la 19.550, hablando sobre impuestos, intereses, amortizaciones, ¿sí? Las ganancias extraordinarias. Yo puedo tener una ganancia extraordinaria, un ingreso extraordinario de dinero en la empresa por la venta de un bien que lo tenía amortizado. A ver, ¿se acuerdan? Había un muchacho en la provincia de Buenos Aires que se llama Danielito. Danielito, que perdió un brazo haciendo motonáutica, que no es santo de mi devoción, fue criticado, y yo dije, está mal que lo critiquen, porque él en su declaración jurada de bienes personales, cuando era candidato a presidente, allá en 2014, 15, qué sé yo, compitió contra Macri, había puesto que tenía un auto que valía un peso. Y todo el mundo dijo, miren este tipo, ¿cómo va a poner que tiene un auto que vale un peso? Bueno, es que está bien, porque los bienes tienen un plazo de amortización que está regulado por ley. Entonces, ¿cuánto dura un campo? Bueno, un campo se amortiza en 50 años, un departamento se amortiza en 20 años, los años no me los acuerdo porque esto es más contable, debería saberlo, lo conozco, pero no sé a ciencia cierta. 5 años, los bienes como computadoras, televisores, o sea, la depreciación contable. Y el auto que él tenía 30 años, y entonces se pone un valor significativo fiscal en el balance de un peso. Ahora, que esto lo van a ver cuando vean concursos y quiebras. ¿Cuál es el valor de realización? Porque el balance dice que tengo un auto de un peso, pero si yo ese auto lo vendo, ¿cuánto tengo? Ah, no. El auto que tiene es un auto que tiene 50 años, a ver, no, pará, del 50 ahora, no, es un auto, mire, tiene el Mercedes-Benz que utilizaba, bueno, no, el Mercedes-Benz no, Mercedes-Benz lo usaba Adolfo, iba a decir Churchill. Churchill tenía no sé, ¿qué auto hay en Inglaterra? Un Jaguar. Bueno, Churchill en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial utilizaba un Jaguar. Ponele, estoy inventando, ¿eh? Bueno, pero era el auto de Churchill. Entonces, ¿cuánto vale ese auto? No, ese es un auto de colección, vale 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de dólares, muchísima plata. ¿Cuánto vale contablemente? No, vale un peso, porque el valor contable, el bien rodado, vehículo, está totalmente depreciado en el tiempo y tiene un valor de un peso asignado en el estado contable. Valor de realización, cuando tenga la cabecita metida en concursos y quiebras, 1.000.000 de dólares. Entonces, tienen que ver la diferencia entre el valor de realización y el valor de mercado. Yo vendí el auto, entonces el balance
no se va a ver muy afectado, porque voy a tener un activo que ahora no lo tengo más, porque lo realicé, vendí el activo y pasó del activo no corriente a dinero en efectivo, activo corriente, y me apareció 1.000.000 de pesos. Bueno, en el estado de resultados, acá, al final, donde dice una ganancia extraordinaria, es que tengo una ganancia porque yo vendo control remoto. Bueno, pero tenía el auto de Churchill de 1950, que lo vendí, tuve una ganancia extraordinaria. Es extraordinaria porque no por la cuantía del dinero, sino porque realicé un bien del activo no corriente que está fuera de la actividad de la sociedad. Esta sociedad se dedica a vender control remoto, no autos. Pero bueno, vendí el Rolls Royce, ahí está mejor que el Jaguar. Vendí el Rolls Royce de Churchill y me hice de $1.000.000. Ahí tenemos una ganancia extraordinaria. Y por último, tenemos las notas complementarias. Las notas complementarias no las quiere nadie, pobres, están ahí dejadas, abandonadas, todo, nadie le da significancia. Pero la realidad es que las notas complementarias aclaran todos los asientos anteriores. Todo lo que yo tengo en el activo, en el pasivo, la composición del patrimonio neto, ese Rolls Royce de Churchill que decía vehículo, activo, decía activo, corriente no corriente, activo no corriente, rodados, $1. Yo digo, rodados $1, y dice nota 5. Entonces yo me voy al final del balance, busco la nota 5 y dice Rolls Royce modelo 1950 de Winston Churchill, comprado en Inglaterra, Gran Bretaña, valuación, pongo la evaluación, conforme a un auditor que vino, especialista de auto, de $1.000.000. Digo, mirá, la nota me aclara qué es lo que tengo anotado en el estado de resultados, en el estado de situación patrimonial. Bueno, les leo lo que dice la ley. Dice que para casos de la correspondiente información tuviese contenido en los estados contables de los 63 y 64, lo que les decía antes, deberán acompañarse notas cuadros que consideren parte de aquellos. O sea, que las notas son obligatorias que están, forman parte de coso. A ver qué dice, ¿son obligatorias las notas? No, sí, son recontra obligatorias. Si yo recibo un balance que no tiene notas, estoy a ciegas, estoy a la deriva porque no sé qué es lo que tiene que ser. Un balance que no tiene memoria. A ver, el balance, métanse en la cabeza. Esto es un celular, y es un celular porque es una unidad, es todo, es un todo, ¿sí? Un balance es memoria, estado de situación, estado de resultado y las notas. Si no tiene todo eso, no es balance. Es así de clarísimo. Es más, les cuento otra que fue muy divertido, yo siempre me peleo, me agarro a trompadas. Tengo clientes que conozco hace mucho tiempo y entonces los puteo, les digo barbaridades. El balance tiene que estar firmado por el representante legal y por el contador. Y además tiene que estar auditado. Y la auditoría tiene que decir que, los contadores son unos genios en esto, pusieron una frasecita como diciendo, nosotros vimos que el balance está más o menos bien en función a lo que el tipo nos exhibió, pero no nos jugamos para decir que sea cierto, porque si no asumen ellos la responsabilidad de lo que esté mal informado en el balance. El informe del auditor también tiene que formar parte, pero no porque lo diga el código o lo diga la ley, sino que lo dice el RT, lo dice el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y el balance al final tiene que estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando el contador y el asiento del domicilio legal de la sociedad está en la Ciudad de Buenos Aires, o tiene que estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda, ¿sí? Esa oblea no certifica que el balance está bien o el balance está mal. La certificación del Consejo Profesional lo único que va a decir es que el que firmó el balance es un contador que está matriculado y está facultado para hacer balances. Ahora, si lo que está adentro, es un cuadro de Dalí o es el balance de la empresa,
el Consejo Profesional no asume responsabilidad sobre eso. Dice, Jorge Estela es contador y tiene la matrícula número tal, y la matrícula está al día, porque si no el Consejo Profesional no te firma, no te pone la oblea. Antes vos ibas y comprabas uno, el Consejo Profesional ahora te hace certificar 10 balances, porque estaban podridos de que vaya el pibe, el cadete, todas las semanas a certificarlo. Entonces decían, no, venite con 10 balances, así certifican los 10 balances, y los tenés, los usás, no los usás, los tirás, problema tuyo, lo que quieras hacer con él. Bueno, habla sobre el punto B, dice activos grabados con hipoteca, criterios utilizados para la evaluación de los bienes de cambio, procedimientos adoptados en caso de revaluación o evaluación de los activos. Ahí está lo del auto, que el auto valía un peso, los cambios de procedimientos contables, etc. Y creo que, para porque toqué algo, acontecimientos de operaciones ocurridos, o sea, el ingreso extraordinario de dinero que tuve por la venta del Rolls Royce de Churchill, bueno, es un hecho extraordinario, entonces ahí lo voy a poner conforme dice el punto G, el punto F. Resultados de operaciones de sociedades controlantes controladas, restricciones contractuales para la distribución de ganancias, monto de avales y garantías a favor de terceros. Recuerden que las sociedades pueden constituirse en fiadores de operaciones de otras sociedades, contratos celebrados con los directores que requieren aprobación conforme al 271, monto ingresado del capital social distinguiendo en su caso los correspondientes, etcétera, etcétera. Y a ver si tengo una más. Sí, creo que tengo una más. 31. Sí, bueno. Hasta ahora hablamos de los libros contables, o sea, diario, balance, inventario. En el inventario va a estar todo lo que ingresó, todo el stock. Tengo 432 control remoto del televisor Philips y tengo 800 control de Flow, se rompió, como verán, tiene cinta scotch, de Flow Cablevisión. Tengo 1000 de tanto. Entonces, ¿por qué es importante el inventario donde está volcada todos los bienes de cambio que transacciones? Ustedes imaginen lo que es el libro de inventarios de Falabella. Televisores, computadores, ropa, calzoncillo, bombacha, corpiño, media, zapatilla, bicicleta, licuado, todo lo que tiene Falabella, por decir una tienda monstruosa, o Garbarino, o Frávega, jugador de fútbol, o Nando, vamos a hacerle publicidad a otro también. O sea, todo el stock, todo el inventario. ¿Por qué es importante? Va otra anécdota. Cuando yo era joven, flaco, soltero, hermoso, estaba casado hace 200 millones de años, un domingo vino la revista de La Nación y decía, había una revistita de Falabella que decía, televisores 20 pulgadas, no existían los televisores 20 pulgadas, 1000 pesos. Era absurdo, un televisor no costaba 1000 pesos, pero ni a trompada, costaba 10.000. Pónganle el número que quieran, no me importa, es para hacerles el ejemplo. O sea, 1000 pesos. Es como que me digan que una computadora ahora vale 2000 mangos. Entonces me fui con las pantuflas, con las garras de león, así, corriendo a Falabella a comprar el televisor. Y la revistita abajo decía, venta, la oferta es por 100 unidades, porque el inventario dice que hay 100 unidades. Ahora, podían pasar dos cosas. Que yo llegue a Falabella y Falabella me diga, no, se acabaron todos los televisores a 1000 pesos. Puede ser cierto. O sea, el tipo levantó la persiana y me dice, no, ya los vendimos todos. Dale, ¿cómo hiciste para vender 100 televisores que estaban acá en el inventario en 10 minutos? Me está mintiendo, yo puedo denunciarlo. Si yo soy consumidor, puedo, apalancándome en la 24240, la Ley de Defensa del Consumidor, decirle, me estás mintiendo, no me querés vender, tuviste un error, la realidad es que tuviste un error de imprenta y me estás negando la venta del bien a un precio absurdo y irrisorio. Pero yo te puedo demandar porque si yo pido el libro de inventarios, veré que vos tenés un stock de 100 televisores y a las 10 de la mañana del domingo, cuando salió el diario, vos no pudiste haber vendido, y eso está reflejado en el debe y en el haber del libro de inventarios, el stock, la cantidad.
cuando hagan concursos y quiebras, tengan que, junto con un síndico, ver si había o no había esa cantidad de bienes, entonces ustedes ahí van a decir, ah, sí, es cierto, pasaba eso. Y después, bueno, están todos los libros obligatorios para llevar en función a cada sociedad. El libro de actas, el libro de asambleas, el registro de asistencia de las asambleas, el libro de accionistas. El libro de accionistas, yo tengo la imagen y no lo pude, es un libro apaisado, que en vez de abrirse así como se abre un libro, se abre así a lo largo y se hace todo un asiento largo y se anota. Jorge Estela, domicilio, tiene tantas acciones que la compró tanta plata, y ahí se vuelca todo. Después todos los libros que quiera llevar la sociedad puede llevarlo, no hay inconveniente, todos tienen que estar rubricados y todos tienen que ser llevados con la misma diligencia que se indicaba para el libro de diario, inventario y balance. Sorprendentemente, mira, me quedan 5 minutos, una cosa así. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Entendieron? ¿No entendieron nada? Profe, yo tengo una duda, Diga. pero no. Es más que nada ¿y eso que sacó el gobierno de que en teoría va a pagar los sueldos de algunas pymes de 25 empleados un sueldo? Porque estuve viendo en la tele, se quejaban de que lo que le pide como exigencia a las empresas es que los socios, como que corre el velo societario, porque los socios tendrían que mostrar sus deudas y su patrimonio, y a mí me entró duda, sobre todo lo vimos en las clases anteriores de la personalidad jurídica, porque bueno, decían que era ilegal y yo quería saber cuál era su opinión, si cree que es ilegal, si no vio tanto esa regulación que sacó el gobierno. El Banco Central ahora sacó unos préstamos para pago de sueldo del 24% con garantía de FOGAR, que es el Fondo de Garantía Argentina, pero detrás del anuncio presidencial que dice, vamos a darle plata para que paguen los sueldos, salió un subtitulado chiquitito que dice, a todas aquellas empresas que califiquen crediticiamente. De hecho, esta empresa que hoy estaba calificando de 64 millones, que les di el ejemplo, era para pagar los sueldos, que querían 2 millones de pesos para pagar sueldos y la calificación de créditos era por 158.000 pesos. O sea, no calificaban. Y el tipo me dice, ¿por qué no me das si la plata la da el gobierno? No, no, la plata no la da el gobierno. La plata te la da el banco público, el banco privado. El tema está que si vos después no le pagás al banco, el banco te inicia juicio para recuperar su acreencia. Ahora, en este caso, como están garantizados, idealmente están garantizados por el Estado, no, sí, están garantizados, no puedo decir eso porque el Estado idealmente tendría que actuar como una garantía de primera demanda y pagarle al banco por lo que la empresa no le pagó. Pero claro, a una empresa que se le da el dinero tiene que tomar todos los recaudos crediticios para que sea un sujeto de crédito y sí le puedas pagar, si no, no. Si no, no aplica. Hay un montón de empresas que no califican, ¿eh? Este anuncio fue hecho, fue fabuloso, todo el mundo lo aplaudió, pero solamente el 10% de las pymes están en posibilidades de tomar crédito. Esa es la otra, esa es la no noticia, eso es lo que no sale. Porque cuando vos pedís que tengan los aportes al día, el IVA al día, los balances presentados, certificados y qué sé yo, no todas las empresas trabajan bien. Y no son sujetos de crédito. Y yo estoy regulado por el Banco Central y tenemos que darle dinero, pero a los que están bien, a los que no están bien. Uno vino y me dijo, ¿podés darme plata? Lo que pasa es que yo a los muchachos los tengo en negro. ¿Cómo te voy a dar plata para que pague sueldo en negro? No, tienen que estar en blanco, tienen que tener cuenta. Ah, no tienen cuenta. No, no, tampoco, no. Los empleados tienen que cobrar en el banco, y no todas las empresas lo hacen. O sea, en el ideal es fabulosa la resolución. En la realidad, en Argentina, no termina aplicando. Entonces fueron más flores que una cosa cierta. Era para los aplaudidores eso. Perfecto, profe, muchas gracias. Chiquillos,
¿Algo más? Hay una pregunta respecto de las cuestiones penales. Bueno, era lo que decía de la parte de comercio internacional, cuando vos, ¿se acuerdan que conté la anécdota de este tipo que ingresaba divisas y no presentaba eso? Puede haber un fraude, y entonces eso pasa a la órbita de lo penal económico, y ahí puede tener consideraciones penales. Es cuando nuestra materia se junta con lo penal, porque entramos en materia de lo penal económico, porque estás haciendo balances fraudulentos, inflar gastos, inflar deudas en un balance para no pagar ganancias, es un fraude al fisco. Y el fraude al fisco, esos balances pintados, dibujados, que yo les decía a modo de chiste que son hechos por Dalí, si se detecta el fraude fiscal, entra en la órbita de lo penal económico y pueden tener consecuencias. Bueno, ¿cómo se llama el muchacho de López? Ay, el caso, Cami, ayúdame, el que tuvo JJ, que terminó preso, el de la petrolera. Oil con combustibles, pero ese es el de la quiebra. Chicone. No, Chicone no, Oil Combustible. ¿Qué hacía Oil Combustible? Oil Combustible vendía, y cuando vos vendés un litro de nafta y lo pagás 50, 60 pesos, tenés el 80% de impuestos. Y este muchacho, Cristóbal López, ahí está. Cristóbal López no pagaba el impuesto. No pagaba el impuesto se lo quedaba. Y eso es un fraude, eso es fraude a la ley. Entonces vos tenés todo el balance inflado con gastos, no pagué. Pero vos cobraste, esta parte era, cuando vos vendés algo, el control remoto sale 100, más el 21 de IVA cuesta 121. El 21 de IVA después se lo tenés que pagar al Estado, más allá del 35% de ganancia que tengas sobre la diferencia de los 100 pesos. Si vos no lo pagás, es fraude. Y entonces ahí entra lo penal económico, y ahí deberían haber algunos muchachos más guardados que para entender más tan adentro. Bueno, queda al menos un minuto. ¿Alguien leyó el fallo y lo entendió? El que era para hoy, el de Palmeiro. Sí, bueno, se termina. Bueno, acuérdense siempre de 15 días. 15 días a disposición de los accionistas o socios del balance, estado de resultados, estado de evaluación del patrimonio neto, notas e informe del auditor independiente. 15 días a disposición. Y 15 días para presentar en IGJ, después de aprobado el balance. Esos son los dos plazos que siempre tienen que acordarse. Están en el 67. Y si nadie tiene dudas del fallo, que está bueno para entender un poco el sistema de balances Véanlo, porque y nada, trato en las asambleas.